trabajo, ¿sí? No me gustó para nada. Pero Dios es bueno, es fiel y después aparejó todas las cosas. Amén. Dios siempre apareja todas las cosas. Y a nadie le gusta comenzar de nuevo. No es fácil, sobre todo cuando, ¿sabes qué? Has logrado mucho. Sobre todo cuando lograste mucho es muy difícil, por ahí no te agrada arrancar de nuevo, pero ¿sabe qué? Es importante que nosotros podamos volver a comenzar. Yo pienso que lo malo no está en caerse, sino que lo malo está en no levantarse, en no seguir caminando, en no seguir corriendo, en no seguir produciendo. Sí, sabemos que el camino del Señor, como les decía el miércoles, el camino del Señor no es un camino de rapidez. Si alguien piensa que el camino del Señor es un camino de rapidez, está equivocado. El camino del Señor es un camino de resistencia, ¿sí? De resistencia. Y yo te quiero decir que Dios es tan grande e inmenso, y el amor de Dios es ese amor de Padre, que Dios a cada uno no nos quiere a todos por igual. Sino, no es que Dios tiene sus preferidos, sino que Dios trata con cada uno de nosotros. Y mire que somos millones en este mundo, millones. Dios trata de manera especial con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y es bueno saber qué dice la Biblia al respecto de las oportunidades. Es bueno saber qué dice la Biblia al respecto de las nuevas oportunidades. Y hay nuevos comienzos forzados tal vez con fenómenos, ¿sí? Fenómenos que pasan, fenómenos climáticos. ¿Se acuerdan esta ciudad, esta parte de California que se prendió fuego todo? O sea, esa gente perdió absolutamente todo. Si usted le pregunta si volvería a comenzar, y sí, hay que volver a comenzar, pero tal vez en ese incendio no solamente se perdieron cosas materiales, se habrán perdido cosas sentimentales, fotos, ¿sí? O los terremotos que destruyen casas, aún las guerras que cambian las vidas drásticamente. Dios siempre nos da una oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Y en la Biblia leemos que Dios nos puede dar una nueva perspectiva con respecto a comenzar de nuevo. Nosotros si hemos caído, nos tenemos que levantar. Por eso siempre, iglesia, yo te animo para que no te cortes solo, para que no te cortes sola, para que no andes solo, ¿sí? Que puedas andar en la manada, que andes en tu grupo, ¿sí? Porque si estás solo te vas a caer y no vas a tener nadie que te levante. Pero si estás en un grupo, si estás cerca de la iglesia, estás con tus hermanos de la fe, te caes y siempre vas a tener a alguien que te va a levantar. Amén. Y en la Biblia leemos que Dios es un Dios de oportunidades. De hecho, Él nos ofrece una nueva oportunidad. ¿Sabe qué? Una eternidad gloriosa y un nacer de nuevo. El amor de Dios por nosotros es inigualable. Diga conmigo, el amor de Dios hacia mí es inigualable. Nadie te va a amar mejor que Dios. Niña, niño, joven, jovencita, nadie, mujer, hombre, nadie te va a amar más que Dios. Por eso siempre pone a Dios en primer lugar. Y hay un pasaje donde Isaías está profetizando, está hablando, ¿sí? Recordándole a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, que no vivan del pasado. Por ejemplo, está diciéndole Isaías, profetizándole al pueblo de Dios que no vivan del pasado, que no recuerden el pasado. Ellos estaban sumergidos en el cautiverio, ¿sí? Ellos estaban siendo presos, ellos estaban en el exilio. Y Dios les decía que no pusieran sus ojos en el pasado. Acompáñeme, vamos a leerlo, va a ver que lo dice en la palabra del Señor, el libro de Isaías, capítulo 43. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 al 19, dice: el Señor a través de Isaías le está profetizando a su pueblo, dice: olviden las cosas de antaño, o sea, olvídense de las viejas cosas, olvídense de la vida antigua, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo caminos en el desierto y ríos en lugares desolados. A mí me llama la atención donde dice:
olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Hay personas que están viviendo el presente, ¿sí? Están acá, su cuerpo está acá, ¿sí? Su alma está acá, su espíritu está acá, pero sus pensamientos están en el pasado, están viviendo cosas pasadas. Entonces Dios te dice hoy, ya no vivan en el pasado, porque vos podés vivir tu presente, pero siempre estamos pensando y viviendo o se han quedado en el pasado. ¿Vieron que hay gente que se han quedado en el pasado? O sea, la tecnología ha cambiado la vida. Hoy todo es instantáneo, pero hay gente hoy que está viviendo en el pasado, no solamente en lo físico, estoy hablando en lo espiritual. Están viviendo en el pasado, pero Dios te dice, ya no vivas en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Y lo confirma el Señor y dice, ya está sucediendo. No se dan cuenta que algo está pasando, no se dan cuenta que algo estoy haciendo. Estoy abriendo un camino en el desierto, te estoy marcando el camino en tu desierto. En el desierto que hay soledad, en el desierto no hay autopistas, en el desierto no hay GPS que te pueda guiar. El desierto es desierto, el desierto es soledad, el desierto es escasez, el desierto muchas veces es muerte, y no es muerte sino que física, sino que muerte espiritual. Dios te está diciendo, estoy abriendo un camino en el desierto. Es más, mira lo que dice Dios, y ríos en lugares desolados. En lugares donde no hay absolutamente nada, yo te pongo un río para que vos puedas sumergirte en ese río y tú puedas beber de esa agua. Sabemos que cuando habla de río está hablando de bendiciones, está hablando de la presencia de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Ríos en lugares desolados. He aquí yo hago cosas nuevas. Al decir Dios, he aquí yo hago cosas nuevas, está diciendo, yo soy un Dios de oportunidades. No de una sola, soy un Dios de oportunidades. Quedarnos estancados en el pasado puede alejarnos de las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Tenemos miedo a las cosas nuevas. Tenemos miedo a dar el primer paso. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque estamos pensando en el pasado. ¿Será mejor que el pasado lo por venir? ¿Será mejor que el presente o que el pasado? Si Israel que estaba cautivo, si Israel que estaba en exilio, permanecía atascado en el desánimo y la seducción de Babilonia, nunca buscaría las cosas nuevas de liberación del exilio. Estaban cautivos. Por eso Isaías le dice, no vivan del pasado. Estoy abriendo un camino. Estoy poniendo ríos en lugares desolados. Fíjese lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, sobre cosas nuevas. Apocalipsis 21, 5, escribe en esta revelación que recibe Juan y dice, el que estaba sentado en el trono, él no está diciendo el que está, sino que él está recordando, en esta revelación él está diciendo, el que estaba sentado en el trono, dijo, yo hago nueva todas las cosas. El que está sentado en el trono, ¿qué hace nuevo qué? No escucho, ¿qué hace nuevo qué? Todas las cosas, no algunas, sino que todas. Y añadió en su revelación Juan, dice, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. O sea, escribilo en papel, porque yo quiero poner mi firma, yo quiero que me creas, porque yo hago nueva todas las cosas. Si estás viviendo tu presente, pero sumergido en el pasado, Dios te está diciendo, yo hago nueva todas las cosas. No vivan con su cabeza pensando en el pasado, en las cosas de antaño, en las cosas viejas, viejos rencores, viejas vidas. No vidas viejas, sino que viejas vidas. Cosas que pasaron en la antigüedad, déjenlas pasar. Mi mamá decía, agua que no has de beber, déjala correr.
Apenas podemos nosotros llevar nuestras cargas y nos cargamos con más cargas. ¿Para qué vivir sumergido en el pasado si Dios te está prometiendo cosas nuevas? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, hermanos, ¿qué dice la Biblia acerca de comenzar de nuevo? ¿Se podrá comenzar de nuevo? Y hay historias que hablan sobre comenzar de nuevo. Usted sabe que la Biblia fue escrita por gente, personas imperfectas, que adoraban a un Dios que es perfecto, guiados por el Espíritu Santo. Hombres como usted, hombres y mujeres como usted y yo. Hombres y mujeres, mujeres que ocuparon el lugar del hombre, pero no para usurparlo, sino porque el hombre ha dejado ese lugar, ha perdido la autoridad. Yo sé que muchos pastores ahí no creen que existan las pastoras. Mi esposa es pastora, fue ungido conmigo al ministerio pastoral. Los dos recibimos ese legado de nuestros pastores. Ella es pastora, ella no es esposa de pastor. No es alguien que acompaña, sino que es alguien que hace la obra conmigo. Y no sé con quién hablaba en consejería el viernes pasado, le decía yo, el 70% de mi ministerio es casi mi esposa. Porque si no fuera por esa mujer, yo hoy no estaría acá. Porque muchas veces yo me he peleado con Dios, me he alejado de Dios. No quería ir a la iglesia. Ay, pastor, ¿en serio? Cuénteme. Me gusta. ¿Quiere que le cuente? Yo no he ido a la iglesia, me he peleado con Dios. Anda vos. Ella, ¿sabe lo que hacía? No se quedaba conmigo. Y se quedaba en la otra habitación. Ella cambiaba a mis niños, a nuestros niños, mamadera, un pañal, en la mochilita de Santiago, que era chiquitito, era bebé todavía, un año y medio. Llegaba a los 2 y se iba para la casa del Señor a escuchar la palabra del Señor. Y ella venía llena de Dios. Después me contaba lo que vivía. Así que muchos dicen, el ministerio pastoral de la mujer no existe. Oye, hay algunos que por ahí ya quieren, sobrepasar. Pero varones, y yo hablando con un pastor le dije, pero ¿sabés lo que pasó? Es que nosotros perdimos ese lugar. Es lo mismo que pasó en el huerto del Edén. ¿Por qué pasó lo que pasó con... Me estoy desviando un poco. ¿Por qué pasó con Adán y Eva eso? ¿Por qué? Porque Adán perdió la autoridad. Por eso la mujer ocupó ese lugar. Entonces no le echemos la culpa a la mujer, ¿sí? Sino que echemos la culpa a nosotros. Si nosotros hemos perdido autoridad en nuestro hogar es porque nosotros hemos cedido. ¿Y sabe por qué? Porque les resulta cómodo. ¿O no es así, varones? Cuando tenemos que retar a nuestros hijos, andá a decirle, porque es tu hijo, andá habla con tu hija. Ah, no es mi hija, es tu hija. Porque así nos hacemos cargo. Ahí vino, a ver, papi, esposo mío, amor mío, habla con tu hija, claro. ¿Sí? Porque nosotros no queremos ocupar ese lugar. Y pasa esas cosas. Entonces, la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, ¿sí? Y usando a hombres y mujeres imperfectas. Y son fascinantes esas historias. Por ejemplo, hoy yo les quiero hablar de la historia de Moisés, la historia de Pablo, la historia de David, de Jonás, que estuvo predicando el miércoles pasado la pastora, y también de Pedro, ¿sí? ¿Qué podemos aprender? Que a pesar de las circunstancias, puedes comenzar con tu propósito. Que no todo está perdido. Que mientras tengamos vidas, todavía hay esperanza. Hay vida, respira, se ríe, se enoja, hay esperanza todavía. Por eso tenemos que orar, como decía la hermana Olga. ¿Tenés un esposo rebelde? Ora por tu esposo. ¿Tenés una esposa rebelde? Ora por tu esposa. Ora. Lo que pasa es que no queremos pagar el precio. Cuando el pastor dice el miércoles tenemos ayuno y oración. ¿Cuántos ayunan? Yo conozco mis ovejas, yo sé con qué bueyes aro. Pero mandan a la pastora. Pastor, oro por mi esposo, pero vos no te privás. Vos no querés ayunar. Vos llega al mediodía, arranca, te levantás a las 11 de la mañana y eso no es ayuno. ¿Me explico? No queremos pagar el precio.
pesar de las circunstancias, puedes comenzar con tu propósito. Y es lo que le pasó a Moisés. Moisés fue escogido por su madre, escondido por su madre. ¿Se acuerda la historia, no? Muchos la vieron en Telefe, ¿sí? Entonces, no, que yo le diga, ¿se acuerda? No, yo pienso que usted ya la tiene que tener impregnada. Nosotros le enseñamos la palabra. Por eso ayúdeme a predicar. Fue escondido por su esposa en un río sin saber con certeza hasta dónde llegaría ese niño. Dice que una princesa egipcia tomó a Moisés, aquel que hizo el arca. ¿Es así o no? Ah, no, ese era el otro. Moisés tomó al bebé y lo formó, lo educó para llegar a ser el libertador del pueblo de Dios. Porque para ser el libertador del pueblo de Dios, Dios podía hacer milagro, exterminar a todos los egipcios, pero Dios siempre hace cosas especiales. Por eso permitió muchos años de que Moisés sea educado, ¿sí? Sea educado en el palacio del faraón con esta princesa. Cuando pasaron los años llegó a ser una figura importante en el reino egipcio. Dios lo escogió. Fue el único hombre que llegó a estar cara a cara con Dios. Ese mismo Moisés que la madre lo escondió porque estaban matando a los niños, entonces ella, para salvarle la vida, lo escondió y lo encontró una princesa egipcia. Ese mismo hombre que fue educado en el palacio fue el que estuvo cara a cara con Dios. O sea, necesitaba a Dios. Fíjese el proceso, porque es un proceso. Dios necesitaba a alguien que sepa escribir, alguien que sepa leer. ¿Para qué? Para escribir los 10 mandamientos que hoy los tenemos aquí en la Biblia. Que no son 10, son 11. Porque Jesús dijo, y un nuevo mandamiento les doy. ¿Cuál? Ahí está. Entonces necesitaba una persona capacitada. Por eso Moisés se capacitó con esta princesa, esta familia, lo educó bien. Su historia en la Biblia tiene que ver con comenzar de nuevo en muchas ocasiones. Sí, comenzar de nuevo en muchas ocasiones. No es una vez, muchas veces van a ser 5, 10, muchas veces. Pero lo importante es que cuando te caes, que te puedas levantar. Lo peor que le puede pasar a alguien es quedarse tirado. Y el libro de Esdras dice que esa es nuestra obligación. No estar tirados, sino que levantarnos. El libro de Esdras dice, esta es tu obligación. Es que te levantes. Levántate. Y nosotros estaremos contigo. ¿Cuántos dicen amén? Otra historia. Sí, podemos comenzar en una nueva etapa de la vida. Por ejemplo, Pablo odiaba a los cristianos. Pablo odiaba a los seguidores de Jesús. Su nombre era Saulo. Él nació en Tarso. Es el lugar que ahora es la actual Turquía. Allí obtuvo la ciudadanía romana al nacer y fue religioso, fariseo. Pero Dios lo escondió, Dios lo escogió y lo convirtió en el apóstol, en uno de los apóstoles más importantes de la Biblia, de los cuales hoy muchos de nosotros predicamos y de los cuales muchos de ustedes leen sus cartas, de las cuales nos animan, nos enseñan. ¿Sí? Amén. Luego de haber sido asesino de cristianos, llegó a convertirse en uno de los fervientes predicadores del evangelio. Estuvo equivocado, amén, pero tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo. Y el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 8 dice, vale más terminar algo que empezarlo. Y yo decía, ¿por qué, Padre? ¿Por qué, Señor, esta palabra? Vale más terminar algo que empezarlo. Porque, ¿sabes? Muchos de nosotros empezamos cosas, pero no las terminamos. Nos desanimamos. ¿Sí? En nuestras casas, cuántas cositas rotas hay. Y lo atamos con alambre. Ahora, gracias a Dios, bendigo a aquel que inventó el precinto. Lo bendecí. Antes era atarlo con alambre. Hoy apareció el precinto. Tic, tic, atamos, pim, pum, pam. Y no lo ves, está sostenido. Entonces, ¿qué es? Provisorio para siempre. Somos personas así inseguras. Comenzamos, decimos sí, venimos a la iglesia los domingos, nos arrepentimos, después lunes, martes volvemos a la vieja vida de nuevo.
seguimos estafando, seguimos adulterando, seguimos fornicando, seguimos haciendo barbaridades de cosas, pero los domingos yo voy a la iglesia, pastor. Voy y me arrepiento. Y encima pago mi indulgencia. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, más vale terminar algo que empezarlo. ¿Qué está diciendo la palabra? Está diciendo que tú sí seas sí y que tú no seas no. Si vas a empezar algo y no lo vas a terminar, mi consejo es no lo empieces. Yo soy una persona que empiezo algo y lo tengo que terminar. No lo puedo dejar para mañana. O directamente no lo arranco, no lo comienzo. Yo no tengo no lo empiezo. Pero ¿qué pasa? Llega el otro día, me acuerdo que lo tenía que hacer y se me juntan varias cosas y digo, ¿por qué no lo hice ayer? Porque sabía que si lo arrancaba no lo iba a comenzar. Se puede volver a empezar varias veces. Y le pasó a David. ¿Conoce la historia de David? A David se le consideraba un rey justo, un rey valiente. Está en la Biblia. Músico, poeta. Yo pienso que David hubiese sido el yerno que toda suegra quisiera tener, ¿no? Fíjese, mire. O sea, obviando, ¿no? Mirá. Rey, una billetera, una billetera abultonada, rey. Valiente, músico, poeta, guerrero, apasionado. Pero ¿sabe qué? Cometió muchos errores. Entonces, ¿sabe qué? Pum, borramos a David de la lista. Sin embargo, podemos ver su historia que tuvo varios nuevos comienzos. Esto es importante. No dejaba de confiar en Dios. Podemos aprender de David al reconocer nuestros errores y pedir perdón. A ver, ¿qué enseñanza, qué podemos aprender de David? Que David pedía perdón, o sea, se arrepentía y pedía perdón. Se arrepentía y pedía perdón. Esa es la enseñanza que nos deja David. Y la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, tenía fe, por eso enfrentó al gigante Goliat. David, siendo solo un jovencito, le hizo frente porque estaba convencido del gran poder de Dios. Ese gran poder de Dios lo respaldaría. O sea, nosotros también deberíamos ser como David. Tener fe para voltear los gigantes que no nos dejan avanzar en nuestras vidas. ¿Conoce algún gigante? Seguramente tiene. Yo tengo varios gigantes, de los cuales lucho constantemente. Usted no tiene gigante, discúlpeme. ¿No tiene gigante usted? Si usted dice no tener gigante, me preocupa. Ya le damos un turno para la consejería. No, basta, ¿qué turno? Arrepiéntese. En muchas ocasiones David falló, cometió errores garrafales, pero buscaba siempre a Dios. ¿Qué hacía David? Buscaba siempre a Dios. Mi pregunta es, ¿usted cuando comete errores, se arrepiente de todo corazón o se arrepiente nada más? Y deja la puerta abierta para una próxima vez. No lo haga, porque una próxima vez puede ser demasiado tarde para usted. Y no hay tutía, no hay tutía. Mostraba su arrepentimiento honesto. Por eso Dios, ¿qué hacía? Lo perdonaba. Por eso Dios le daba una nueva oportunidad. La historia de David nos da la esperanza de poder comenzar no solamente una, sino que varias veces. Pero tampoco ese varias veces es una licencia para pecar. Agente 007, licencia para matar, no, para pecar, no, hermano. Porque ya no somos, estuvimos cantando, no somos más esclavos del pecado. O sea, Cristo nos hizo libres, ¿o no? ¿Te hizo libre? Amén. No somos más esclavos del pecado. Pero entonces, pastor, ¿por qué aquella hermanita? Y porque sí, somos tentados y cedemos, pecamos. Pero yo ya no soy más esclavo del pecado. Soy yo mismo, soy yo misma la que me hago atar, me atraigo y me aferro al pecado. Amén.
del cual debemos renunciar. Mirá lo que decía David en el Salmo 51, versículo 10. David decía, crea en mí. Él no decía, restaura mi corazón. Este corazón que yo tengo, yo te lo doy para que lo restaures. No. ¿Qué decía David? David no decía, el corazón que yo tengo, limpialo, pero déjalo a mano, ¿viste? No. ¿Qué hacía David? Decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, saca el corazón que tengo y crea un corazón nuevo, que sea limpio. Pero ya que está, Señor, ¿sabes qué, mi Dios? Por eso Dios lo perdonaba a David. Y por eso Dios lo usó. Porque también David le decía, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Fiel a quién? A mí mismo no. Fiel, un espíritu fiel a vos, Padre. Fiel a vos. Que esté cerca con vos. Que cada vez que yo sienta los deseos de pecar, yo corra a vos. Y David decía, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Tendremos oportunidades para arrepentirnos y comenzar de nuevo. Es lo que le pasó a Jonás. La pastora predicó el jueves pasado, el miércoles pasado, y si usted no vino, está en YouTube, están todas las predicaciones. Estaría bueno que usted las vuelva a escuchar. Esas predicaciones, no porque la haya predicado ella, pero es una predicación bien rica. Dejó unos par de cosas ahí que a mí me voló la cabeza. Tendremos oportunidades nuevas como la tuvo Jonás. Siendo el profeta Jonás, recibió un mandato de Dios para que no quiso asumir. ¿Cuál era ese mandato? Ir a predicarle a los ninivitas, a Nínive. Ahora, él no fue para el otro lado porque era cobarde. ¿Sí? ¿Por qué fue para el otro lado? Ayúdeme a predicar. Si usted vino el miércoles, lo tiene que saber. ¿Por cobardía? No, porque sabía que el mensaje que Dios le dio a Jonás, que se arrepientan, y sabía que los ninivitas se iban a arrepentir de sus pecados. ¿Y Dios qué iba a hacer? ¿No los iba a perdonar? Los iba a perdonar. Pero los ninivitas era un pueblo guerrero, era un pueblo que estaba bien armado. ¿Qué pasa? Al pueblo hebreo, o sea, a Jonás y a todo su pueblo, o sea, como dicen los chicos hoy, lo tenían de hijo. Así dicen los chicos, ¿no? Los tenía de hijos. Entonces Jonás, fíjese el amor de Dios. Dios le habla a Jonás, andá y habla con los ninivitas. Decirle que las cosas que están haciendo ellos, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban matando niños, o sea, aquellos que son de pañuelitos verdes y que muchas veces están dentro de nuestras iglesias, Y yo he visto pañuelitos verdes que hasta están adorando a Dios. Es una vergüenza, hermano. Yo como pastor los bajo. Porque ese versículo es para los pañuelitos verdes. Aquellos que están a favor del aborto. ¿Me explico? Este mensaje no te lo van a predicar en otra iglesia. No, te incomoda, ¿no? Te pica rascate. Y este versículo habla de eso. ¿Sí? Por eso yo no entiendo por qué muchos pastores permiten estas cosas. Entonces Dios mandó a Jonás para que vaya a decirle a los ninivitas que se arrepientan, porque lo que estaban haciendo, matando a muchos niños, ¿sí? No dice niños, pero está diciendo, ¿acaso yo no voy a tener compasión, misericordia de aquellos que no pueden discernir, que no pueden saber entre su mano derecha con su mano izquierda? Son los bebés. Entonces Jonás no fue a Nínive por cobarde. Jonás lo que hizo es desobedeció. Pero Jonás tuvo una segunda oportunidad. Está bien, dentro del pez, como lo describió la pastora, que usted sabe lo que hay dentro de un pez, ¿no? La fluctulencia y qué jugo gástrico dijiste y otras cosas más. Pero Jonás obtuvo una segunda oportunidad. Ahora, ¿por qué usted espera estar en ese lugar para obtener una segunda oportunidad? ¿Por qué se arriesga a perder todo? ¿Acaso usted no escuchó el mensaje de Dios? Jonás lo escuchó.
ay, no, pastor, lo que pasa es que yo quiero que Dios mismo baje a la plataforma. Dios me tiene que decir que yo tengo que dejar el pecado. Sin vergüenza. ¿No te alcanza? Con la pastora, el pastor, los ministros de la iglesia que predican. No sé a quién tenemos más, quién tenemos que llamar. Lo tenemos que resucitar a Isaías, Jeremías, todo eso para que te vengan a decir que lo que estás haciendo es pecado. Que es adulterio, fornicación, pornografía, robar, hurtar. ¿No es pecado? Pecado es todo lo que ofende a Dios. Si usted no sabe qué es lo que es pecado, y no tengo que empezar otra vez con el ABC, hermano. Usted sabe que pecado es todo lo que ofende a Dios. Usted sabe que en esta iglesia no lucramos con el mensaje. Yo no le guardo nada. Hágase, si usted se va a enojar, enójese con Dios. Conmigo no se enoje. Porque a veces quieren matar al mensajero, pero no se hacen cargo de aquel que envía un mensaje. Entonces, lo que es pecado es todo aquello que ofende a Dios. La idolatría, ¿qué hace? Ofende a Dios. ¿Pero por qué es un muñequito, pastor? Es la estatua de San la Muerte. No hace nada. Pero le estás sacando el lugar que le pertenece a Dios. Es simplemente un tatuaje, pastor. Le estás sacando el lugar que le pertenece a Dios. Entonces, ¿pecado qué es? Aquello que ofende a Dios. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin embargo, Dios conversó con Jonás. Fue cuando le hizo entender que a pesar de lo que habitaban en Nínive, vivían en la oscuridad espiritual, Él, Dios, siendo Dios, podía sentir compasión por ello. Dios siempre nos muestra que debemos amar. O sea, le refresco un poco. Si Dios lo mandó a Jonás, es porque amaba no solamente al pueblo de Dios y a Jonás, sino que amaba a los nivitas. Pero pastor, no. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Estoy hablando de que Dios es un Dios de oportunidades, mi querido, mi querida. Es un Dios de oportunidades. Dios te ama, te recontra ama. Tiene un amor inmenso por vos. Te ama con celo. Te ama. Pero lo que no ama es lo que vos haces. Porque una persona que peca es porque no conoce la gracia, porque la gracia de Dios está. Pero hay gente que aún conociendo la gracia peca. Entonces yo a esas personas les digo, mi querido, no entendiste absolutamente nada. Porque la gracia es un favor no merecido. Sí, ya sé, pastor, ya sé. Entonces, ¿por qué lo haces? A pesar de los errores que podamos cometer, Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo que le pasó a Pedro. Fue uno de los discípulos de Jesús. Pedro estuvo con Jesús. Vio sanar enfermos, paralíticos. Lo vio a Jesús perdonar a la mujer adúltera, darle otra oportunidad. Pedro era aquel apasionado, ese hombre apasionado. Pedro era aquel hombre que cualquier pastor quisiera tener al lado de él. Un hombre apasionado, franco, ferviente. Fue uno de los amigos más cercanos de Jesús, pero tenía muchos defectos, valga la redundancia, defectuosos. Y es que nadie de nosotros es perfecto. Pedro tenía sus fortalezas, como todas las tenemos, pero también sus debilidades, como todas las tenemos. Era obstinado, pero también era impulsivo. Recuerden que fue Pedro quien bajó de la barca. ¿Se acuerdan esa historia o no? Fue Pedro que cuando vieron a los discípulos de la barca, un fantasma. Pedro agarró y dice, no, es Jesús. Entonces Pedro le dijo, si sos Jesús, manda que yo vaya y camine. Pedro fue aquel atrevido que dio 5 pasos de caminar sobre el agua. ¿Conoce algún hombre que haya caminado sobre el agua? Por ahora Pedro. Pedro es el mismo apóstol que fue quien desenvainó la espada para atacar al siervo del sacerdote.
Y por último, luego de jactarse de que nunca abandonaría a Jesús, lo negó no solamente una vez, sino que 3 veces negó a su maestro. Después de compartir mesa, después de invitarlo a la casa, porque Jesús fue a la casa de Pedro, le sanó la suegra. Muchos dicen que un chiste viejo, ¿no? Sin embargo, fue escogido para ser la roca fundamental para establecer la iglesia. Los católicos dicen que Pedro fue el primer papa. Mentira. Nada que ver. Muy errado eso. El libro de Job, capítulo 8, versículo 7. Ya termino. Dice, aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. O sea, aunque tu principio haya sido algo insignificante, que nadie lo vio, que no tiene sentido, con todo tu final aumentará en gran manera, espectacularmente, fervorosamente, grandemente. Tienes una nueva oportunidad. Ahora yo tengo la pelota de este lado, pero yo la tiro de tu lado, de tu campo, porque tenés una nueva oportunidad. Son muchos los pasajes en la Biblia que mencionan comenzar de nuevo. No son estos. La Biblia, yo pienso que, y sí, así es, papá, así es Dios. Es un Dios de muchas oportunidades. De todos esos puedes aprender que tus errores no te definen. Podemos aprender que nuestros errores, mis errores, tus errores, a vos no te definen. ¿Sabés quién te define a vos? Es Dios. ¿Sabés quién te define a vos? La misericordia de Dios. ¿Sabés quién te define a vos? La bondad de Dios. ¿Sabés quién te define a vos? Una nueva oportunidad de Dios. Cuando das a Dios la invitación para entrar en tu vida, puedes estar seguro de que no te soltará hasta que Él pueda lograr cumplir tus propósitos en tu vida. Dios no te soltará. Dios no te suelta la mano. Dios no te soltó la mano. Nosotros nos soltamos de las manos de Dios. Pero tampoco quieras llamar un proceso una mala decisión. Porque muchas veces tomamos malas decisiones. Me equivoqué. La embarré. Entonces venimos a la iglesia. Es un proceso, no es un proceso. Son malas decisiones, mi amigo. Son malas decisiones las que tomamos muchas veces. Que lastimosamente no... Las malas decisiones que yo tomo no me perjudican a mí solo. Si estás casado, estás casada, si estás en pareja, si hay hijos de por medio, las malas decisiones nos terminan perjudicando a todos. ¿Me explico por qué que es necesario tomar buenas decisiones? Que tomes buenas decisiones. Pero claro, para tomar buenas decisiones tenemos que orar, tenemos que consultar a Dios. Pero pastor, no tengo tiempo para esperar. Porque lo que hacemos es eso. No queremos esperar a Dios, porque esperar a Dios es esperar a Dios. ¿A cuánto le gusta esperar? Que levante la mano a aquellos que le gusta esperar. Ni el pastor la levanta, porque a mí no me gusta esperar. Ay, perdón, oren por mí, por favor. Yo, si es posible, quiero las cosas no para ayer. Porque todos somos así. Hemos aprendido así, pero lastimosamente en Dios tenemos que esperar. Las chicas ya con 13 años quieren tener novio, 13 años, cuando ni terminaste la secundaria, mi querida. No quieren esperar, parece que se le va a terminar la vida. Claro, lo que pasa es que se tomaron muy en serio el versículo que dice Cristo viene pronto. Pastor, Cristo viene, ¿no, Lucas? Viene pronto el pastor, no voy a tener tiempo. No, ¿sabes? No es que te estoy diciendo que no va a venir, va a venir. Pero mientras venga, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Ok? Mientras el Señor venga, nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Ubicate tu palmera. ¿O no? Vamos a ubicarnos cada uno en nuestra palmera. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer.
Confiemos, por lo tanto, de que Dios nunca nos soltará la mano. Los nuevos comienzos con Dios siempre serán para bien. No van a ser para mal. Siempre los buenos comienzos para Dios serán para bien. Yo sé que es difícil muchas veces cuando perdés todo. Y tal vez ganaste mucho. ¿Sí? Y no te estoy hablando de dinero solamente. De mucho. Tal vez áreas sentimentales. Apostaste al amor, apostaste a la familia. Apostaste a la familia. Pastor, yo ya perdí una familia, no quiero volver a perder otra familia. Invertiste tiempo, invertiste hasta tu corazón, lo diste todo. Te entregaste por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Y tal vez no querés volver a empezar. Tenés miedo que te vuelvan a lastimar, porque fuimos lastimados, fuimos heridos. Pero también tenemos que reconocer que nosotros también lastimamos, que nosotros herimos. Te quiero contar una familia que perdió absolutamente todo. Una de las chicas de su familia, esta era una familia que tenía muchos campos. Y una de sus preciosas hijas se enamoró del peón. El papá y la mamá no querían saber nada. ¿Cómo yo te estoy educando? Te estoy dando lo mejor. Y antes las familias no por amor, sino por conveniencia. A ver, el dote. Eso era antes. Esta joven se enamoró del peón. Y la mamá y el papá lo querían matar al peón. Y a la hija también. Ellos toman la decisión de irse. Formar familia y tener sus propios campos. Esa mujer llegó a tener 11 hijos. Estaba en una muy buena posición económica. Campos en la provincia de Entre Ríos. Hasta que en un año llegó la inundación. Y esa mujer y su esposo, que habían logrado tanto, trabajando tanto, haber trabajado tanto, de tener peones, ganado, terrenos, hectáreas, de plantar, de la noche a la mañana, por la inundación, pierden absolutamente todo. El gobierno toma la decisión de evacuar a todas esas familias. Esta mujer, muy valiente, después de haberse casado con ese peón sumergido en el alcohol. Esta mujer no solamente luchaba por sus hijos, sino que luchaba con su esposo también. Pierden todo en la inundación. El gobierno toma la decisión de traerlos, de evacuarlos. Mientras iban en las carretas, mirando hacia atrás, todo perdido, toda la inundación, echaron a perder todo. Las vacas muertas, flotando, perdieron absolutamente todo. El gobierno las trae a la ciudad de San Andrés de Giles, de Entre Ríos, y terminan en Giles. Ahí esta mujer empieza a luchar con sus 11 hijos para criarlo con mucho esfuerzo. Y siguiendo luchando con su esposo sumergido en el alcohol. Habían tenido todo, pero de la noche a la mañana perdieron absolutamente todo. De tener y poder elegir qué comer, ir a vivir de prestados en un club deportivo que les abrió las puertas con colchones para que puedan parar en ese lugar. Este hombre sumergido en el alcohol un día quiso matarla a la esposa y a alguno de sus hijos más pequeños. Esta mujer tuvo que huir de esa ciudad. Y no sé cómo fue que entre vecinos
pudieron comprar con mucho esfuerzo terrenos fiscales. El gobierno le dio la oportunidad de comprar su terrenito en Rafael Castillo. De tener absolutamente todo, de ser una familia empoderada, vivir de prestados. Entonces, esta mujer, escapándose de este hombre que la quería matar y matar a sus hijos, fueron y empezaron a edificar su ranchito en Rafael Castillo. Esta mujer, luego de trabajar mucho para sostener su casa y sus 11 hijos, sufre un accidente. Un camión se la lleva puesta, por así decirlo. Le rompe todos los huesos. Pero por milagro del Señor, esta mujer, con la fe que tenía, pudo acercarse una vez a una iglesia, arrepentirse, volverse a Dios, y así comenzó en el camino del Señor. Esa mujer, después de haber criado a sus hijas, a sus hijos, termina yendo a esa iglesia. Y esa mujer ayudaba al pastor principal para hacer visitas, ir a orar por los enfermos, y los enfermos se sanaban y eran liberados. Esa mujer llevaba a su pequeña nieta con ella siempre, no se despegaba. Esa mujer, cuando oraba por los enfermos y después de terminar la liberación, que eran libres y sanos y salvos, le decía a su nieta, que era como la mía, 6, 7 años: hija, cante un corito, cante una alabanza. Y ella siempre iba y después le acompañaba a su abuela. Esa niña es mi esposa. Esa familia es la familia de mi esposa. De tener todo a no tener absolutamente nada y vivir de prestados. Pero fíjese que no es solamente la vuelta de la vida, sino que la misericordia del Señor. Si no fuera por esa mujer que haya tenido ese accidente y después ir y arrepentirse y volverse a Dios y ser usada por Dios en salvación, sanidad, liberación. Ella oraba y también renegaba por sus nietos. Y decía: que me saque uno bueno, que me acompañe, uno que salga y que haga las cosas que yo hago, uno. Y hoy nos juntamos con la familia de mi esposa a veces cuando tenemos tiempo y siempre ellos recalcan y le decían mami, no le decían abuela, mami, porque había un respeto de la autoridad. Estaba mi suegra, pero estaba mami. O sea que si yo quería ir a pedirle la mano de mi esposa, yo no tenía que hablar con mi suegra, tenía que hablar con mami, con la abuela, porque era la autoridad. Antes era así. Antes era así con los viejos. Antes era así. La abuela era la autoridad. Y ellos dice, oh, mami siempre nos decía que le salga un nieto es como ella. Y ellos reconocen y dicen, pero gracias a Dios que vos tomaste el legado de mami. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios es un Dios de oportunidades. Si Dios te trajo hasta acá es porque Dios te quiere dar una oportunidad más. Y no va a ser la última. Porque Dios es un Dios de oportunidades. A ver cuántos toman este legado. Cierro y digo, Efesios 5:16 dice, aprovechen bien. El Señor te dice, aprovechen bien cada oportunidad, porque los días son malos. Aprovechen bien cada oportunidad, porque los días son bien malos. Tal vez esta pueda ser tu última oportunidad, pero no porque Dios te la dé, sea la última, sino que capaz o tal vez puede ser el último mensaje que escuches de este siervo inútil que te está diciendo, toma esta nueva oportunidad de Dios. Yo no sé cómo viniste a este lugar. Tal vez venías a la iglesia escuchando un mensaje de prosperidad. Te pones 100, el Señor te va a dar 1000. Un mensaje de multiplicación. Dios te trajo porque quiere tratar con tu vida. Dios
te quiere usar. Sí, Dios te quiere usar. Pero primero Dios necesita limpiarnos, porque quiere usarnos bien. Inclina tu rostro.